Néstor Kirchner, ¿no? ¿Quiere que hablemos de eso? Sí, me parece, me parece que realmente es importante analizar a esta persona históricamente, económicamente y políticamente para la Argentina y lo que significó para la sociedad, ¿no? Así que, bueno, Néstor Kirchner fallece un 27 de octubre del 2010, ¿no? Joven, de la manera, ¿eh? Posiblemente hay que ver qué pasó ahí, por ahí había sido operado, ¿se acuerda? De placas de aterosclerosis, con placas, no sé si a veces la política es muy choqueante, estresante, no sabemos si por ahí alguna placa realmente produjo un infarto, eso no sé, no puedo decir lo que puedo analizarlo históricamente, ¿no es cierto? Y bueno, Kirchner en cierta manera dio vuelta a una página en la historia argentina, le devolvió a la palabra política, esa palabra como instrumento, en manos del Estado, como instrumento de transformación, le dio el verdadero sentido cuando estaba denigrada. Acuérdese que por el menemismo y por de la Rúa, esa estaba tan denigrada que decían las personas, que se vayan todos, que se vayan todos. Prácticamente Kirchner llegó a un país que estaba casi sin gobierno. Imagínense, de la Rúa todavía tiene la desfachatez de hablar cuando todavía tiene que dar él y su gobierno, rostro liberal del radicalismo, tendrían que dar, porque hubo casi 40 muertos con el señor de la Rúa, y debutó con muertos también, ¿no es cierto? Eso parece que se olvidan, no tienen memoria, cambiemos a veces en lo que expresa, ¿no es cierto? Entonces no había Estado, no había prácticamente gobierno, un país saqueado, estaban las monedas, ¿se acuerdan? Los patacones, ¿qué otras monedas había? Había sí. Trueque, yo tengo la experiencia, personas venían y se atendían con el trueque, me daban eso, entonces, ¿me entiende? Así que fíjese qué país estamos, parece que, por eso que siempre la historia es pasado, presente y futuro. Habría muchas cosas para decir del kirchnerismo, yo simplemente puedo mencionar algunas, ¿no? Y lo que es la antítesis hoy de esto, ¿no? Me acuerdo acuérdese que dijo que cuando llegó tenía menos votos que indigente y que desocupado había en el país, ¿no? Con un estado de pobreza, ¿no es cierto?, tan grande que eran más del 50%, ¿no es cierto? Y bueno, primero, yo le voy a decir algunas porque me parece interesante. Hay cientos de realizaciones que realizó Néstor Kirchner y que después continuó en cierta manera la presidenta, pero como acá estamos hablando de Néstor, vamos un poco a detenernos en él. Acuérdese que consiguió una quita del 75% de la deuda externa privada. Acuérdese que el señor Cavallo, Stugenegger, procesado y hoy funcionario de Cambiemos, ¿no es cierto?, habían privatizado la deuda pública, la deuda privada la habían hecho pública. Es decir, lo que debían los grandes empresarios pasamos a deberla a todos los ciudadanos argentinos. Y si lo llevamos al plano actual, esa reducción drástica de la deuda, si lo llevamos al plano actual, en 10 meses Cambiemos nos endeudó en 40.000 millones de dólares, no para capitalizarnos y en inversiones, sino que para pagar intereses que gastos no significa, gastos corrientes, como se dice. Gastos corrientes. El año que viene, de 2 pesos que va a recaudar el gobierno, uno va a ser para pagar los intereses. Y la crisis del 2001-2003 fue porque, entre otras cosas, se acuerda de lo que dijo Rodríguez Sá, después Duhalde, Rodríguez Sá, cuando decretó el default, no había, porque los intereses eran tan grandes, la deuda, y había que pagarlo. Y bueno, ahora, 40.000 millones de dólares en 10 meses, ¿qué es lo que dejó el gobierno anterior de deuda? 40.000 millones de dólares dejó. De los 170.000 que debíamos, dejó solamente 40.000 millones de dólares el gobierno anterior. Hoy, en 10 meses, hay 40.000 millones más ahora pedidos, en el cual hay que pagar interés.
se acuerda de la Corte Suprema. Promovió la remoción de la Corte Suprema, que había sido cómplice de todo lo que había pasado en el país. Los candidatos los sometían a audiencia pública, etcétera, al contrario de lo que hizo Cambiemos, que nombró 2 a decreto que se pusieron después en el Congreso, y después de una larga tratativa lo aceptaron otra vez. Las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no es cierto?, las anuló el kirchnerismo, ¿no es cierto?, las anuló, y poniendo en cajas civiles y militares los militares de Videla, Macera, no el militar nacionalista y que luchó a favor del pueblo como Perón, Mosconi, Sabio, San Martín. No ese ejército, sino el ejército antinacional. Y a los civiles y a estas personas que desaparecieron personas, que secuestraron hijos, que entregaron el país. Acuérdese que la deuda externa cuando se va Isabelita era de 7.600 millones de dólares cuando la desplazan Isabelita, 7.600 millones de dólares. Cuando se van este gobierno cívico-militar, porque muchas personas, incluso en nuestro campo, dicen siempre los militares, había civiles que golpearon permanentemente la puerta de los cuarteles. Civiles, de todos los signos políticos. Me acuerdo de Balbín cuando decía ya está la guerrilla industrial, instando al golpe de Estado. Después se arrepintió, ¿no es cierto? Pasó con los militares cívico-militar a 45.000 millones en pocos años la deuda, y así siguió hasta que vino Menem, casi llegamos a los 200.000 millones de dólares. Cavallo estatizó la deuda privada, se vendieron lo que se llama las joyas de la abuela. Bueno, se hizo juicio a todas estas personas. Se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, semejante a lo que hizo Perón. Prácticamente ahí se terminó la relación. Ahora volvió otra vez, todo lo contrario. Lo contrario, vino el Fondo Monetario Internacional y empieza a decir qué es lo que hay que hacer y qué no. Acuérdese la economía cómo creció a tasa china al 8% anual. Cuando llegó Kirchner había más del 50% de pobreza, de desocupado. Se crearon 5 millones nuevos puestos de trabajo. La indigencia bajó, ¿no es cierto? No desapareció hasta la actualidad, ni tampoco la pobreza, vamos a negar, pero pasar de casi un 60% de pobreza a un 20% actual, 23%, póngale anterior, y ahora aumentó un poco más, no es poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto produjo desocupado ahora Cambiemos en 8 meses? 180.000 personas quedaron en la calle. ¿Cuánto aumentó la pobreza? De acuerdo no a datos del kirchnerismo, sino de la Universidad Católica Argentina y de el Instituto Gino Germani. La pobreza aumentó casi en 5 millones de pobres. Los científicos, fíjase, ¿qué pasaba? Yo digo hechos objetivos, me desprendo de lo que de mi pensamiento. Científicos se habían ido, ¿con quiénes se repatriaron? Más de 800 científicos, después llegaron a más de 1.000, se pusieron satélites en el espacio, ARSAT. Hay infinidad de hechos, no me quiero, porque usted ya sé que me está haciendo así con el reloj, que va terminando el tiempo, pero eso es importante, ¿no es cierto? Ahora el presupuesto, con Cambiemos, el presupuesto de ciencia y tecnología, que era anterior de 0,71% del total del Producto Bruto Interno, ahora va a ser a 0,59%, lo mismo que el presupuesto de educación. Eso para el presupuesto del 2017. ¿Qué pasó acuérdese, con el negocio que hacían los grandes empresarios con la jubilación, ¿no es cierto? Que era de capitalización, Kirchner la pasó si mal no recuerdo, de reparto, y dio cobertura a más de 3 millones de jubilados, donde personas que habían aportado pero no habían, a veces la patronal no lo había hecho llegar, o personas que por ahí no podían, y hoy gracias a eso hay más de 3 millones y medio de personas que
tienen una jubilación, no será, ¿no es cierto?, una desproporción, no será lo que gana Macri por mes con las offshore, con todo eso, pero por lo menos tiene como un ahorrito, aunque tiene que seguir trabajando, yo lo comprendo, bueno, pero es lo que se podía dar en ese momento. Y bueno, como hay tantas cosas para decir, el que quiera polemizar conmigo, dialogar sobre esto respetuosamente, lo puede, me dice y lo hacemos a través de la radio o en el Consejo Deliberante o donde quiera hacemos un diálogo, no digo una discusión, porque no me gusta la palabra. ¿Qué pasó también? ¿Se acuerda de las relaciones carnales que tenía Menem de la Rúa con Estados Unidos? Que fueron a intervenir a guerras que no nos incumbe, ¿no es cierto? Al contrario, toda guerra es un fracaso de la conciencia y del ser como del ser humano, que haya guerra, muertes entre hermanos. Bueno, y fue a intervenir allá en la guerra del Golfo. No sabemos si todo esto atentado de la AMIA, la embajada de Israel, no tiene una relación directa con todo esto, ¿no es cierto? Con todos estos hechos, es decir, ser apéndice pasivo y activo a veces de las ambiciones del imperialismo norteamericano. Bueno, ¿qué está haciendo Cambiemos? Quiere volver también a echarse en los brazos como lustrabota del gobierno. Y bueno, para ir concluyendo, porque usted me está diciendo ya, yo creo que hay algunas cosas pendientes del kirchnerismo. No la vamos a decir porque usted me dice no tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, por eso lo digo rápidamente. Faltó una reforma tributaria, no se nacionalizó el comercio exterior, los transportes, los servicios públicos como los trenes fueron descuidados recién al final. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué más? Cuando yo hablo de las 4D del gobierno kirchnerista que hizo bueno, una de las D, ¿no es cierto?, se mantuvo la desprimarización de la economía, no sé, en ese aspecto ahí hubo alguna falla, pero yo diría como síntesis, sí. Yo diría que como dijo Kirchner, no dijo las convicciones fuera de la Casa Rosada, ¿no es cierto? Yo creo que alguien lo sentí el otro día, tiró siempre para el mismo arco, hizo muchos goles y bueno, algunos cerró. Pero yo creo que el saldo para la sociedad argentina y para el pueblo ha sido altamente positivo, pero salvo con algunas cosas que pueden ser criticables, pero es así de simple. Muy bien, el recuerdo entonces a un año que se cumple, un año nuevo más. Este gran patriota latinoamericano y argentino. Doctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en la mañana. El doctor Nelson Coronel.